cantidad de personas y de pacientes experimentan dolor al defecar. Para esto lo que hacen es baños de agua tibia, pastillas que ven en la televisión y la mayoría asume o piensa que es hemorroides. El problema es algo más serio que las hemorroides, más aún si esto se mantiene por largo tiempo, inclusive con fiebre, malestar y escalofríos. Por eso tenemos a nuestro querido doctor Andrés Andrade, es nuestro proctólogo que nos va a hablar de esto que se llaman fístulas anales. A ver, doctor, vamos viendo algo que me parece interesante. La salida del recto y el ano es más o menos así, ¿no es cierto? Así es. Sí, eso es, por aquí salen las heces sin ningún problema. Sin ningún problema. Listo. Ahora, ¿qué son estas cositas que tenemos aquí? Pues, anatómicamente podemos ver que en la parte distal de lo que es el ano, pues sí, existen unas criptas. Como unos huequitos, como unas funditas ahí. Son como unas funditas, ¿ya? Por donde salen generalmente algo de moco. Es decir, en esta zona hay glándulas, generalmente hay glándulas entre el músculo que se encuentra aquí, ¿sí? ¿Ya? Y por eso hay una producción natural de moco en el ano. ¿Este moco para qué sirve? Este moco generalmente sirve para lubricar la parte anal. Ay, que pueda salir de ese sin ningún Exactamente, problema. para que no haya ningún problema en la salida de eso. Así funciona. Ahora, veamos primero la diferencia. Cuando hay hemorroides, quiere decir que tenemos una hemorroide aquí, podemos decir aquí, ¿no es cierto? Y la otra hemorroide puede estar acá. Exactamente. ¿Cuáles son los síntomas del hemorroides versus el problema que vamos a hablar Claro, ahora? generalmente el problema hemorroidal no trae dolor, ¿sí? Es decir, es simple. Solo se toca la bolita ahí abajo. Se toca la bolita ahí abajo, hay sangrado, hay humedad. ¿Por qué? Papel higiénico con sangre. Con sangre, ¿ya? Porque generalmente las hemorroides, cuando protruyen, sacan este moco que se produce naturalmente. Ay, se siente mojado. Se siente mojado, ¿sí? Y por ende también empieza la picazón. Ya. ¿Cuál es la diferencia o gran diferencia ¿Entre hemorroides? entre hemorroides y la formación primero del absceso perianal Ya. y luego de la fístula como parte crónica? A ver, empecemos. Estas bolsitas que están aquí producen moco, ¿no es cierto? Exactamente. Bastante moco. ¿Qué pasa con esas funditas, en este caso ya no de hemorroides, sino de fístula? ¿Qué pasa? Las heces salen generalmente en pacientes que tienen estreñimiento Ya. o tienen unas heces muy fraccionadas. Como bolitas. Como bolitas, Ya. bolitas chiquitas o inclusive diarrea. Ya. Estas bolitas tapan estos conductos, ¿sí? Tapan estas bolsitas. Le tapa esto aquí, le tapa. Tapa esta bolsita. ¿Y por dónde sale este moco entonces? Entonces este moco se tapa totalmente. Y como están con heces, o sea, lo que tapa esto son heces, es algo infectante. Ya. Se tapa la glándula y exactamente que una espinilla crece esto de aquí. Y se hace Y se hace un absceso de pus. Entonces, Totalmente. lo que pasa normalmente es esto, ¿no? Que llega acá, viene por aquí y se hace así. Exactamente. Viene por acá y se hace todo aquí así. Exacto. Ya. El problema es que esto se acumula y el dolor es un dolor intensísimo. Generalmente pueden la gente ni sentar. no se pueden ni sentar, tienen fiebre. Generalmente la gente al cuarto día llega a la consulta y dice, doctor, al parecer tengo hemorroides, pero llegan con fiebre y con un dolor intenso y con una zona roja alrededor del ano. ¿Sí? Ah, como una espinilla que dicen no madura, dicen. No madura, exactamente. Ya, Y eso es un término equivocado, ¿no? Oiga, pero Doc, si este es el ano, ¿puede ser que aquí se haga un huecote grandote aquí? Sí, ¿Se haga un hueco aquí así grande? Exacto. De hecho, ese es el tratamiento, ¿no? Ah, para que drene. Para que drene. La idea es hacer un hueco lo más grande posible, Ya. ¿sí? Para que toda esta pus drene y todo esto se cure o se cicatrice por sí solo. Ahora, Doc, ¿cuál es el síntoma más común? ¿Qué es lo que le dicen los pacientes de esto? ¿Qué es lo que le dicen? Bueno, ¿Siento esto qué? Generalmente el paciente en la fase aguda Ya. de lo que se queja es de dolor intenso, Ya. un dolor incapacitante, porque el paciente inclusive no puede trabajar, no puede sentarse, siente una molestia intensa. Ya. Más de eso, la fiebre, que son síntomas generales que tienen por la inflamación y el malestar general. Ya. Entonces el paciente llega de esta forma y tiene que hacerse un drenaje urgente, porque esto no puede esperarse a dar antibióticos o a dar solo analgésicos. Hay que sacar la pus. Hay que sacar la pus. Ahora, si es que se hace esto, ¿cuáles son las complicaciones de no venir a tiempo? Exactamente. De no hacerse atender rápido. Escuchen. ¿Cuál es el problema? Uno hace el drenaje tan cercano posible al ano, ¿sí? Ya. Y generalmente la complicación de esto es la fístula anal, ¿sí? Ya. La fístula anal viene a Sí, ser puede. una comunicación Ya. entre la bolsita que se forma aquí, de donde está la glándula infectada, Ya. hacia la parte externa. Es decir, que esta pus busca salir por algún lado por algún lado. y hace un caminito que está aquí. Exactamente. Ya. Si es que esta pus no es drenada de forma adecuada,
pues drena como una espinilla que se revienta por sí sola. Al lado del ano. Ajá. Pero en este caso, como hay una zona de aquí que está infectada y no se ha sacado, no se ha corregido esa zona, Ya. se vuelve un conducto, como una cuerda. Ok, y A sale eso acá. llamamos fístula anal. Ya, y es lo que sale hasta acá. Pero Exactamente. eso debe oler feo. Pues sí, antes que el dolor, porque el dolor ya pasa en la fase aguda, Cuando ya drena pasa. cuando drena, entonces hay salida O sea, continua de líquido, inclusive hasta de heces. ¿en serio? Exactamente. Moja la ropa interior. Moja la ropa interior, Huele feo. hay muchas molestias en ese sentido. ¿Cuál es el tratamiento entonces? El tratamiento es netamente quirúrgico. Ya. Sí, tal como les digo, la prevención, la mayor prevención que debe hacerse en este caso es un buen drenaje del absceso anal. Ya. ¿Para qué? Para evitar que se forme la fístula. Sin Ok. embargo, como lo habíamos conversado antes, hasta el 50% de los pacientes pueden formar una fístula. Pero si es que no se drena, pues casi el 100% llega a formar una fístula. Ahora, usted me decía que cuando pase esto hay que sacar como todo este pedazo de aquí. Exactamente. Todo este pedazo así. Sí, hay que sacar todo eso Ya. y luego hacer como un raspado. Raspar aquí así. Sí, para que toda esta zona que es de tejido malo Quede limpia. quede limpia y se vuelva a regenerar. ¿Y qué pasa con la salida de heces? La salida de heces, generalmente cuando una fístula es cortita, con un buen drenaje, no pasa nada Es decir, a tiempo. a tiempo. Ya. Generalmente no pasa nada, el músculo se afecta muy poco y la continencia continúa. O sea, puede cerrar Exacto. y evitar que salgan las heces. Generalmente cuando esta fístula Ya. se afecta un poco más y puede tomar un poco más del músculo, O sea, venir como hasta por acá, así, venir hasta acá, Exactamente. hasta acá ya. Bajar así. Vamos a ponerlo por acá, más o menos por aquí. así es, Ya. vemos que afecta más. El raspado es más grande. El raspado es más grande y por ende el músculo que se toma es mayor. Entonces, Sí. la incontinencia fecal es casi ¿Qué inevitable. es incontinencia fecal? Pues la incontinencia fecal como tal es el síntoma que se produce cuando la gente no puede contener las heces, cuando hay escapes sin, sin, Sin control. sin control de lo que es gases, heces líquidas y heces sólidas. O sea, se van solitas. Se van solas. Ahora, Doc, entonces, ¿esto se da en qué edad más o menos? ¿O no puede ser edad, puede ser en cualquier edad? Generalmente no hay una edad de predisposición, se habla en pacientes de mayores de 20 años, Ya. sí, pero no hay una edad en específico. Sí hay factores que pueden afectar o promover la formación de abscesos, Ya. como es la obesidad, Tabaco, como es el decía. tabaco, sí, el O tabaco, sea, los hombres que fuman tienen tendencia a hacer esto. mucho más que cualquier otras personas. Wow. Ya. Hombres que estreñimiento, edad, tabaco, algo más. Y diarrea o también está incluido dentro de esto. Perfecto. Las personas que hacen lavados y eso ayuda. Generalmente, de esto de los lavados, pues como un mito, podrían ayudar de cierta forma, en otros casos no, pero el problema mayor es interno. Los lavados generalmente son externos, ¿no? Entonces no habría mayor ayuda. Hay otras patologías inflamatorias como la tuberculosis, como la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, inclusive y el VIH, que son causas primordiales de este tipo de patologías. Interesante. Si usted dice que tenía hemorroides, supuestamente era hemorroides, y hay fiebre y dolor, no se puede sentar, malestar general, oiga, no deje pasar mucho tiempo porque las cosas se pueden complicar. Aquí están los teléfonos de nuestro querido doctor Andrade, usted puede llamar este momento si es que alguien de su familia tiene esta sintomatología. Doctor, qué interesante, aprendimos unas cosas nuevas, ¿no? Regresamos de breves instantes, aquí están los teléfonos para tener mucha